queridísimo Óscar Llorens, que has tenido la amabilidad de dedicarme este ratito. Y por si después sacamos esto en plataformas, voy a presentarte como debe ser. Óscar Llorens y García es profesor de filosofía en secundaria desde el año 98, licenciado en humanidades, licenciado en filosofía, posgrado en educación para adultos, posgrado en educación secundaria, máster en lógica, historia y filosofía de la ciencia, secretario de estudiantes en ICLOVI desde el 2023 y editor de la revista Filosofía Ara y administrador del proyecto Túnel en Facebook. Oh, parece algo y todo, dicho así. Lo he leído rápido para no saturar, pero muy interesante, muy interesante. ¿Le da un poquito de vergüenza? Pues no, no es una vanagloria vacía, ¿no? Es un trabajo escrito. Yo he tenido la suerte de conocerte como alumna del máster de percepción extrasensorial y pues te cuento que recurro a ti en busca de un asesor en filosofía. Te cuento, el tema de mi investigación es la consciencia prenatal, que ya simplemente con el término consciencia, ya entre consciencia, conciencia, alma, espíritu, mente, ya con eso tendría para un trabajo entero o más, pero bueno. Entonces estoy preguntando a muchísimos maestros, bueno, todos los que estoy pudiendo, sobre las principales líneas de pensamiento espiritual, científicos. Y también quisiera saber el conocimiento que tenemos desde el punto de vista de la filosofía de esto, ¿no? Porque es verdad, claro, que la consciencia o la conciencia, depende con quién hables, es verdad que es un tema central en la búsqueda filosófica, pero poco o nada estoy encontrando de en qué momento empieza o no empieza o se instala, y entonces digo, voy a pedir ayuda. Bueno, no sé si seré de mucha ayuda, pero sí que le pondré todo mi corazón. Eso lo tienes garantizado. Mira, probablemente no has encontrado nada porque dudo que alguien sepa nada. Creo que eres pionera en esto y por eso tu TFM es interesante, por muchas otras razones, claro, pero esta es fundamental porque realmente es un tema sobre el que hay poco, ¿de acuerdo? Vamos un poco a poner en contexto lo que hay. Fíjate que normalmente uno tiende a pensar en la conciencia prenatal como un tema esotérico. Vamos a matizar lo que quiere decir aquí esotérico, ¿no? Como un tema raro, ¿no? Esotérico normalmente se refiere a aquello que no es exotérico, es decir, aquello que está cerrado a un círculo de iniciados, no iniciadas. En este caso, habría que desterrar, ¿no? Aquí somos exotéricos todos y todas y queremos que la verdad suya, ¿no? Sea lo que sea la verdad e intentar encontrarla como sea. Pero sé que es una cosa rara, porque los científicos creían hasta hace muy poco que antes de no sé qué mes de gestación, pues es imposible tener recuerdos. De hecho, hasta hace poco se daba por garantizado que antes de los 3 años era imposible centrar los recuerdos, ¿no? Luego a los 7 y a los 14 años habían lo que ellos, los neurocientíficos y las neurocientíficas llaman la poda neuronal, ¿no? Donde olvidamos muchas cosas y es cierto. Ahora se empieza a hablar de que puede haber conciencia incluso y por tanto recuerdos durante la gestación. Yo me atrevería a ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? No, al final cuando tenemos, bueno, tú aparentas 20 años menos que yo, pero cuando se tiene mi edad, pues ya te da un poquito igual lo que puedan opinar. Yo creo que esto hay que situarlo en un contexto un poquito más general sobre qué significa tener conciencia y la relación del cerebro con esta. Desde los años 50 hasta la actualidad, o hasta hace 15, 20 años, o me atrevería a decir que casi hasta antes de ayer, se daba por sentado de que el cerebro es quien causa la conciencia y desde ese punto de vista hay varias aproximaciones, o bien teoría de la identidad. La conciencia son estados del cerebro, o bien que emerge una naturaleza, pasa que la emergencia es un concepto un pelín oscuro, un pelín confuso, emerge tal conciencia. Esto yo creo que me atrevería a decir que empieza a ser mayoritaria la opinión de que no es posible reducir la conciencia a estados neurofisiológicos. ¿Por qué? Porque al final los estados neurofisiológicos son protones, neutrones y electrones. Entonces son maquinitas. Y como son maquinitas,
y no tienen componentes subjetivos, ni de evolución, ni de intención. Y la conciencia se caracteriza por eso. Por tanto, yo creo que hay una especie de rendición, en ese sentido que el cerebro sirve como interruptor. Entonces, ¿dónde estaba la conciencia antes? Si es que tuviera sentido preguntarse por un antes y un después para la conciencia. Garantizando que esto tenga sentido, es fácil pensar en el contexto de lo perinatal el concepto de reencarnación, ¿de acuerdo? Y el concepto de reencarnación, que aquí suena a esoterismo, por eso lo comentaba al principio, en las filosofías orientales pues se da casi por garantizado, ¿no? Lo tienen muy clarito. Y sin embargo, la investigación científica sobre la reencarnación, pues como bien sabes, se remonta a ella, Jane Stevenson, durante el siglo pasado, ¿no? Que hizo un trabajo estupendo, recopilando casos que parecen bastante razonables de chicos y chicas que recuerdan vidas pasadas. Sin embargo, esto en Occidente también estaba presente y ahora veremos en qué momento se olvida, ¿no? Está presente, por ejemplo, en la obra probablemente la más famosa de la historia, junto con la Biblia, que es la República de Platón, donde en el capítulo final se nos habla de un caso de reencarnación, el soldado Er, que está puesto a punto de quemarlo en la pira, en fuego, y vuelve. Entonces Platón nos habla de que al soldado Er le someten al olvido. Y esto está presente también en la reencarnación, tal y como lo entienden en el hinduismo, en el budismo y cosas así. Por tanto, lo de no recordar la conciencia antes de los 3 años o incluso antes de nacer está presente en cualquier aproximación al problema de la conciencia, sea cerebral o sea de alguna manera trascendente, es decir, más allá de lo que es el cerebro. Por tanto, respondiendo a la aproximación filosófica que tú me preguntabas sobre qué hay de conciencia perinatal, pues la respuesta es muy pobre, porque realmente, tanto si admitimos que el cerebro crea la conciencia, como si renunciamos a esa interpretación y admitimos que la conciencia es una realidad sustantiva y por tanto independiente de que haya o no cerebro, lo que sí que se produce es un olvido. Por tanto, me gustaría que en cualquier caso pudiéramos replantear la pregunta tal vez de la siguiente forma: ¿a partir de qué edad puedo recordar? Y eso probablemente sepas más tú que yo. Bueno, yo es que no puedo desvelar muchas cosas que estoy descubriendo, porque quiero llegar con un montón de información a la exposición en Barcelona en abril, pero sí. Lo más sorprendente cuando me puse a investigar todo este tema es que al principio, primero pensaba que había poco y después he ido descubriendo, según he ido tirando del hilo, he ido descubriendo nombres, estudios y de hecho he descubierto una persona, te lo voy a decir en primicia, Vale. He descubierto una persona que está haciendo exactamente el mismo estudio que yo. ¡Hala, qué guay! Y además lo está haciendo por el mismo motivo que yo, que es que tuvo durante sus embarazos experiencias y entonces esto le llevó a preguntarse si había otras mujeres que durante el embarazo podían ver a sus hijos que iban a nacer o comunicarse con ellos. Exactamente lo mismo que me ha pasado a mí. Ella me lleva unas décadas de ventaja, pero yo no la conocía y ha sido a través de esta búsqueda que, claro, me he puesto en contacto con ella, lógicamente, pero lo más curioso es que sobre memorias prenatales, en el útero materno e incluso en la concepción y más allá de la concepción, estamos hablando de que hay estudios en todo el mundo. Increíble. He descubierto un obstetra en Japón que, si no recuerdo mal, se apellida Ikegawa, o así, en Europa y en Estados Unidos, por supuesto. Y estoy atando cabos. Quiero contarte una cosa cuando me dejes. Sí, sigue tú. Sí, no, y nada, y encontrando paralelismos. Estoy encontrando unos paralelismos alucinantes entre el proceso de muerte y nacimiento, o sea, más allá de lo que siempre decimos, es más allá, y no solamente entre los dos procesos, sino entre las dos aproximaciones y estudios que se están haciendo a los dos lados. Me parece fascinante, desde luego espero que tengas la
la compasión por mí de enseñarme el TFM una vez lo tengas publicado, porque lo leeré ávidamente. Ya que filosóficamente no podré aportarte mucho por lo que veo, porque veo que has hecho un trabajo de investigación increíble, pero... Sí, pero en la filosofía no encuentro... Vale, pues ahora contextualizaremos, pero déjame que te cuente un par de cosas, por fin. Primero, Sí. una cita personal de una querida amiga, no diré el nombre, si no te importa. Nada, hace una cosa una experiencia online, que es además tiene que ver, o sea, no es baladí. Resulta que habla de registros akáshicos, ¿sabes? Y como que una persona que canaliza y es capaz de ver la información que técnicamente está registrada allí, que está todo y no se pierde nada. Entonces, la persona que le está haciendo de canal le va dictando, ella va tomando notas, y en determinado momento le habla de que sus niñas no nacidas le dicen qué tal, cuando ella efectivamente, es una circunstancia que yo ignoraba, que ella había recurrido a ese tipo de técnicas y que algunos embriones sabía el sexo, cosa que yo ignoraba completamente. O sea, estás diciendo que es que tu amiga tenía como unos óvulos congelados o algo así, o preparados. Sí. Vale, vale. Que no prosperaron, y desde la chica que estaba haciendo canalización le dice que también estaban allí presentes cuando esta chica, claro, mi amiga no le había dicho nada al respecto. O sea, estamos hablando de lo mismo que estás preguntando tú, ¿no? ¿En qué momento la conciencia conecta con el embrión, ¿no? Es fascinante. Y se me había olvidado comentarte antes, la segunda cosa que quería comentarte, sí. es en qué momento se anula, ¿no? Por así decirlo, esta tematización en Occidente sobre la reencarnación, porque hay mucho de la vida después de la muerte, muchísimo, en la Biblia, en los evangelios, en la tradición y toda la teología cristiana, pero hay muy poco de antes. Esto pasa en el Concilio de Nicea, si no recuerdo mal, donde se cortan, se editan, se remueven, como queramos decirlo, de los evangelios toda alusión a la reencarnación, y aún así se ha colado alguna, porque cuando, por ejemplo, de Juan el Bautista, ¿no? Cuando dicen que cierto profeta, que no recuerdo si era Eliseo o alguien que fue arrebatado a los cielos, Elías, era Elías. O Isaías, sí, o Elías, sí. No, Elías, sí. Isaías, fue arrebatado, y que, oye, pero Mesías, ¿no tenía que volver Elías antes que tú? Y dijo, hombre, ya volvió, que era el Bautista. Como, claro, es una reencarnación de manual prácticamente, ¿no? Porque el Bautista naturalmente no tenía cientos de años. Entonces, es curioso que al fin y al cabo pues se ha colado esto, ¿no? Y eso te digo que tiene un momento histórico. Entonces, plantearse que la conciencia pueda subsistir a la muerte del cerebro, que es una cosa que cada vez más abiertamente médicos que investigan las ETMs o que investigan casos de mediumnidad y ese tipo de cosas, y hablan abiertamente de esta posibilidad, es un poco, creo que, incongruente no plantearse lo obvio. Si hay vida después de la muerte, si la conciencia es independiente del cerebro, es bastante razonable plantearse la posibilidad de que haya vida antes de la muerte, y esto pues tendremos que aceptarlo. Pero fíjate que en esta búsqueda que estoy haciendo, cuando he buscado información, por ejemplo, la Iglesia Católica, que estábamos hablando de ejemplo, fíjate, acabas de decir, hombre, pues es lo lógico que si hay vida después, pues que también hay una vida previa. Buscando documentación en encíclicas y en páginas de la Iglesia Católica, ahora no recuerdo la citación porque todavía no he llegado a ese punto, pero o sea, bien documentada y buscando citas, ellos consideran que el alma comienza, fíjate, no la consideran como algo eterno antes y después, ¿no? Como un antes y un después, sino que hay un comienzo y es en la gestación. O sea, hay un principio, ¿no? Porque en otras culturas sí que hay esto de que no hay principio ni fin, porque el alma es eterna, este concepto. Entonces, claro, ahí te lleva a la reencarnación o a otro tipo de existencia previa. Sin embargo, en ciertos pensamientos, como puede ser este, bueno, te iba a decir la Iglesia Católica, no sé si el resto de manifestaciones cristianas, pero bueno, en esta que es probablemente aquí la más, ¿no?, mayoritaria, hay un comienzo y además es dogma. Esto es dogma. De hecho, no sé si fueron
Los gnósticos mantenían que el alma era eterna, sin un principio ni un fin. Por eso la Iglesia, uno de los temas de ataque al movimiento gnóstico es precisamente este punto. Este Claro, punto. los gnósticos, como bien sabes, y para que los que nos están pueden escuchar lo sepan, pues de alguna manera eh, pretenden una conexión directa con la divinidad, como trascendente, sin intermediarios, ¿no? Sin sacerdotes, y esto naturalmente, pues claro, no lo llevarían bien desde el punto de vista canónico, ¿no? Porque es como decirles, oye, vosotros no tenéis la exclusividad del contacto con Dios, o de la palabra con Dios, ¿no? Claro. Y esto a ninguna iglesia le puede gustar. Claro, el enemigo número uno. Entonces, como uno de los principios fundamentales del gnosticismo es la eternidad o el que el alma no tiene principio ni fin, pues fue uno de los puntos de ataque centrales, digamos, o de corte o de confrontación de la Iglesia. Sí, sí, lo leí hace unos días. Pues sí. Yo me planteaba, pregunto, Yo Sí, pregunto, dime. si podría ser, digo, si podría ser que a lo mejor el tema de, porque no solamente, te digo, en el estudio que estoy haciendo, claro, tengo toda esta parte teórico-filosófica, de introducción, que van a ser 700 folios. luego tengo una parte de investigación. Entonces he hecho un cuestionario para que las mujeres respondan. Entonces, ¿cómo estoy yo buscando esa conciencia? La estoy buscando a través de posibles manifestaciones que hayan tenido. Anunciaciones, es decir, el niño avisa de que va a venir. Puede ser a la madre, Sí. mayoritariamente, pero también a abuelos, también a hermanos. O sea, anunciaciones, comunicaciones telepáticas, sueños premonitorios, ¿no? Estoy buscando estas manifestaciones. Y entonces, claro, durante todo ese tiempo que estoy buscando, ha habido un momento que me he quedado yo preguntándome, ¿por qué el embarazo? Claro, esto tiene que ver con el embarazo, esto tiene que ver con la mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto quizá el pensamiento predominante, bueno, pues que tenía una hegemonía del varón, ¿no? El poder del varón, ha dejado esto como sin importancia o como de lado quizá, porque era un tema de mujeres. Ahora te entiendo. Sí, de hecho, es muy posible que haya algo de eso. Aristóteles, de hecho, decía que la mujer solo aportaba la materia, que la forma residía en el hombre. Esto es muy fálico, ¿no? Es decir, el pene es el que impone lo que va a salir de ahí, ¿no? Esto ha pasado siempre. El otro día, antes de este verano pasado, estuve en un congreso en Manresa y nos hablaba una chica de filosofía de la obstetricia y hablaron de que el concepto de violencia obstetrífica y todo esto, que es un concepto asombrosamente nuevo. Y contaré una anécdota y luego te contaré un caso concreto sobre esto que estás hablando que te va a gustar. Mira, cuando nació mi hermano mayor, pues mi madre tenía contracciones y llegó un momento en que por miedo, por lo que sea, por falta de fuerza, porque había estado demasiado tiempo contrayendo, se había aguantado demasiado, no salía la cosa. Y el médico se enfadó. Así no haremos nada, así no haremos nada, esto no va a ser, voy a casa. Acto seguido pidió que la ataran. La comadrona fue la que me dio, pero lo va a poner usted más nerviosa, doctor, y tal. Al final se animó y hubo parto. Fíjate, qué angustia, ¿no? Qué horroroso, porque encima te responsabilizan de que no eres suficientemente buena madre. Bueno, hay una serie de violencias en plural casi, ¿verdad? Que hoy en día nos sorprende, pero bueno, es buena noticia que nos sorprenda, pero todavía hay camino por hacer, porque entonces en la mesa de operaciones eres un juguete, no eres un ser humano y eres consciente, no estás dormida. Pues bueno, esto por una parte, o sea, que haya de alguna manera sido un tema, que no haya de alguna manera motivado la difusión de cierta investigación por el hecho de que es una cuestión de feminidad, vamos, no por lo garantizado. Esto hasta hace 4 días, hoy en día, pues afortunadamente nos choca que ciertas cosas ocurran. Pondré otro ejemplo increíble y es que hace unos años hicimos un seminario sobre mujeres en la historia de la filosofía y éramos varios y tanto chicos como chicas allí que pensábamos que no había mujeres en la historia de la filosofía, ¿eh? O sea, realmente bien, claro, actualmente han estado silenciadas, pues ¿cómo va a haber? Sorpresa nuestra, hay en todas las épocas y de un nivel naturalmente tan alto como los de los varones. Y ahora estamos poquito a poquito introduciendo estos nombres en nuestros contenidos. Por ejemplo,
creo que era amante y amiga de Descartes, ahora no me sé el nombre, Cristina creo que era de Suecia, no lo recuerdo, pero esta chica, de alguna manera Descartes carteaba con ella, es un juego de palabras, y la trataba de igual a igual, esto pues dice mucho de Descartes, por supuesto, pero también dice mucho hablaban del problema de precisamente de cómo interactúa mente y cuerpo, o sea que al final todo no es casualidad. Y entonces nos hemos dado cuenta de que está Olympique de Gauges, bueno, la contemporaneidad, pues ahí tienes una Judith Butler, por ejemplo, que es una primera espada, ¿de acuerdo? Pero claro, pues, ver que en la ilustración, incluso en la modernidad, considerar a Teresa de Ávila filósofa, que es una persona que se pregunta por el yo, decir, muy budista, muy zen, fíjate, ¿no? De preguntarse, si vamos a descubrir el universo hay que preguntarse por la interioridad, porque Dios está en nosotros. Ostras, a Teresa de Ávila tuvo su problemilla, creo que han hecho una película, una serie ahora sobre ella, y esto es fascinante. Y ahora te viene el caso que quería contarte, ¿no? Ahí es donde disfrutamos más, ¿verdad? Con las cosas concretas. Este es el caso de una querida amiga, que tampoco puedo decir el nombre, que es de Barcelona. Y esta chica... Luego te voy a pasar los cuestionarios para que se los pases a todas tus amigas, ¿eh? Sí, a quien quieras, por supuesto, y con mucho gusto. Esta persona tuvo una sepsis generalizada, ¿de acuerdo? Y tuvo 2 experiencias cercanas a la muerte. En una de las experiencias cercanas a la muerte, ella no quería, naturalmente, como suele ocurrir, estás con un dolor inmenso, con tu cuerpo hecho trizas, y resulta que de operaciones y no quería volver, y le dicen que tiene que volver porque va a tener una hija, y le muestran cómo será. Bueno, su hija, que efectivamente vino, claro, ahí hay un problema, ¿no? Que tú a veces quieres ver semejanzas donde no las hay, por tanto no podemos objetivar de una forma fehaciente como nos gustaría ver si la chica que le mostraron en su experiencia cercana a la muerte se correspondía con su hija actual, ¿de acuerdo? Pero bueno, según ella sí, ¿de acuerdo? Es el caso. En mi caso también. ¿Ah, sí? Sí, totalmente, es que yo la vi, es que yo la vi de mamar. ¿En tu experiencia cercana a la muerte? Sí, no, yo no tuve experiencia cercana a la muerte, Vale. yo tuve sueños. Oh, sueños premonitorios. Sí, sueños premonitorios y entonces yo la veía y la daba de mamar. Entonces cuando desperté no tenía la sensación de que había soñado que iba a dar de mamar. Yo había dado de mamar, o sea, en presente, lo viví en presente, con la sensación de que el tiempo no existe. Buah, se pone un vello de puntas. La certeza total. O sea, yo ya tenía una hija. Solo que todavía no estaba, pero ya la tenía. Ostras, qué alucinante, ¿no? Sí. Y de ahí te viene tu interés, tal vez por este tipo de... Claro, totalmente, pero mi sorpresa ha sido, estoy pasando los cuestionarios, hombre, todavía tengo que sacar las conclusiones y todo, pero la cantidad de mujeres que sueñan con sus hijos es muy grande. Estamos hablando de porcentajes entre un 10 y un 20%. ¿Tantísimo? Sí, no digo que ahora tendré que ir ya escudriñando cada detalle, ¿no? Pero así grosso modo, sí que es verdad que los datos que estoy encontrando, pero bueno, no solamente sueños, visiones, o sea, verlos. O sea, el famoso cuadro, ¿no? De Fra Angelico de la Anunciación, ¿no? Que es un tema que ha recorrido toda la historia del arte. Realmente no solo le pasó a María, sino que me estás diciendo que le pasó a un montón de gente. Pero no solamente le pasó a María en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento hay más de un caso. Sí, el caso de la Madre del Bautista, ¿verdad? Juan Bautista también, pero es que no solamente pasó en el mundo cristiano, porque lo estoy buscando, y ha pasado en el Islam, y ha pasado en África, y ha pasado en todas las culturas, o prácticamente en todas, están recogidas en el budismo, en tradiciones incas, aztecas, y es más, y te doy otra primicia porque esto lo he sacado hoy, ha pasado a personajes tan importantes como Abraham Lincoln. Ostras, el que tuvo tantos sueños premonitorios y que sí, pero su madre a su vez soñó con él. Ostras. Sí, y Napoleón, bueno, una serie de personajes muy fuertes, muy potentes, fueron anunciados. Las anunciaciones.
Oye, cuando cuelgues esto en YouTube, donde quieras, pon conversación con Oscar como mucho, porque realmente yo no puedo aportarte la información que tú... Pero para mí es un súper placer y bueno, y simplemente, bueno, pues corroborar eso. Es verdad que hoy en día con la inteligencia artificial y tal, la búsqueda es relativamente fácil, pero es que yo, ya te digo, en el tema filosófico, o sea, como me meta con el tema conciencia, consciencia, mente, espíritu, ahí tengo para 18 siglos, pero como De me ahí sí que meta te podría ayudar. con el comienzo, es que no encuentro. Bueno, No, para el idealismo y para el... A ver, hay las posturas que no son materialistas o naturalistas, o como se quiera decir. O sea, las posturas que no reducen la mente, la conciencia al cerebro, hay al menos tres grandes líneas. Ahí creo que te puedo encauzar para que puedas poner un poquito de orden filosófico a la introducción y no te pierdas demasiado, ¿de acuerdo? vale. Una es el idealismo, pensar que todo es mente, ¿de acuerdo? Esta postura cuadra muy bien con las filosofías orientales, ¿de acuerdo? Filosofía oriental no hay diferencia. Es como aquella metáfora tan bonita que utilizaba, ¿cómo se llama este francés? Ahora no me acuerdo el nombre. Decía que yo soy, cuando disparo una flecha, yo soy la diana, la flecha, el lanzador y todo, ¿vale? Todo ocurre en la mente. Hay un representante contemporáneo que es Bernardo Kastrup, que es Kastrup con K, Bernardo Kastrup, que es un genio, yo considero uno de los filósofos más relevantes de la actualidad. Yo no soy idealista, pero respeto mucho este punto de vista. Luego estarían los dualistas, en los cuales pues, estaríamos pues, Descartes y yo. hay bastante resurgir del dualismo, porque, claro, aunque tiene el problema de la interacción, oye, ¿tú cómo vas a ser dualista si dices que la mente es independiente del cuerpo? ¿Cómo pueden interactuar? Oye, pues en el mundo de la materia hay mogollón de materia que no interactúa con otra, y eso no resulta un problema. Por ejemplo, la luz no interactúa con la materia oscura. Luego, claro, y sin embargo, luego la interacción nuclear fuerte se produce, si no recuerdo mal, en el seno del núcleo del átomo y no afecta, y afecta a poca distancia, mientras que la gravedad afecta a mucha más distancia. Esto no resulta ningún problema. ¿Por qué os parece tan asombroso entonces que dos realidades en tanto que reales interactúen? Creo que el problema de la interacción solo es un problema si aceptamos el materialismo. Si lo negamos, hay dos realidades, como son reales, interactúan, sí. Sería más problemático aún que no interactuara, porque ¿qué medida podríamos decir que ambas son reales? Luego, por tanto, dualismo. Descartes es un referente ahí. Luego tendríamos el panpsiquismo, ¿de acuerdo? Sí. Que ese es también interesantísimo. Tenemos a Spinoza, escrito con S, empieza por S y con Z, discípulo, pues, referente también de Descartes, pero él piensa que solo hay una única sustancia, que es Dios, y lo demás son ramificaciones de Dios con infinitos atributos, ¿de acuerdo? Los dos principales son materia y mente. Y con esto lo tenemos bien cubierto. Autores panpsiquistas hoy tenemos, por ejemplo, a Goff, con dos Fs, y luego hay cierta tendencia en neurociencia con Giulio Tononi, por ejemplo, o creo que Tegmark, que es matemático, que de alguna manera pues replantean o reintroducen el panpsiquismo en el pensamiento contemporáneo, pensar que todo es de alguna manera consciente y que de la misma manera que el spin de una partícula, su carga, su masa, son propiedades de la materia, otra propiedad sería la conciencia y simplemente está ahí. Por tanto, no es creada por el cerebro. Y ahí pues se acoplan muchos pensadores e investigadores contemporáneos, ¿de acuerdo? Yo pues, a mí me parece un salto al vacío, yo soy dualista, yo pienso que son dos realidades diferentes y diferenciadas. Luego, al final son matices, si realmente hasta qué punto son sustanciales o no. Alguien puede decir, al fin y al cabo, pues todo depende de Dios, no hay problema. Pero bueno, yo creo que cuando te pones en cuestiones metafísicas, como cuál es la estructura última de la realidad, que es al fin y al cabo lo que nos estamos preguntando aquí, vamos a buscar los modelos que den cuenta de todo con el menor número de complejidad. Es un principio un poco de Occam, ¿no? De recurrir a cuantos menos sustancias mejor. Y pienso que la forma más elegante de resolverlo es mediante el dualismo. Realmente, si luego en última instancia la conciencia y la materia están de alguna manera relacionadas por una realidad superior, pues no lo niego, realmente no lo sé. Pero fundamentalmente estas cuatro líneas, el materialismo, el idealismo, el dualismo y el panpsiquismo,
creo que con estas 4 tienes cubierto todo el espectro de la conciencia. Sus aproximaciones filosóficas que pueden dar, sobre todo las 3, el enfoque no materialista sería, te daría cobertura perfecta, ontológica o metafísica, a la aproximación que podemos dar sobre memorias más allá del nacimiento o incluso en el nacimiento. Si apostamos por un modelo más materialista, tenemos 2 opciones. Primera, decir que pueden haber memorias perinatales, pero solo perinatales en el momento en que empieza a haber un embrión ahí, que hay una cierta complejidad que emerge en la biología y por tanto emerge en la mente. Eso sería una posibilidad. Y otra es la posibilidad de que haya memoria genética. Es decir, hay gente que recuerda cosas del pasado porque hay la posibilidad de que ciertas condiciones se hereden no darwinianamente, sino lamarckianamente. Sobre esto hay un debate intenso, yo no voy a meterme ahí. Pero esto no tendría sentido porque en algunos casos de reencarnación hay familias que no se conocen de nada ni tienen ninguna línea parental en el pasado remoto que las relacione y sin embargo pueden haber memorias. Por tanto, yo no me gustaría que la memoria genética fuera una hipótesis a considerar, pero bueno, esto es solo mi opinión. Bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. Hoy estaba leyendo a un autor, que es que me dan ganas de decírtelo, pero... No te preocupes, me esperaré. Espérate un poquito. Que, que me hablaba desde el punto de vista fenomenológico. No me hablaba, le leía yo, vamos, fenomenológico, sí. No lo tengo muy claro, yo no soy filósofo, pero ni tengo mucha idea, pero creo que se centra más en la experiencia, ¿no? En lo que sucede, sin entrar en ideas de tal y cual, sino, no, vamos a analizar lo que sucede y ya está, y de manera objetiva, ¿no? Si es que la objetividad puede existir, que esa es otra. Aunque Husserl bien puede ser interpretado como un autor dualista o con ciertas concesiones al dualismo, es difícil de encajar porque es un autor muy original y es de mis favoritos. Husserl es el padre de la fenomenología y su lema precisamente, te gustará porque creo que lo has interpretado muy bien, es ir a las cosas en sí, vuelta a las cosas. Para él todos son fenómenos de conciencia. En ese sentido también encaja bien dentro de un marco idealista. Pero dice, oye, en la conciencia hay 2 grandes cosas. Pero espera, entonces la fenomenología estaría dentro, digamos, de la más amplia del idealismo. ¿Qué me has dicho? Sería difícil de responder a esa pregunta y muchos expertos y muchas expertas en Husserl creo que tendría miedo de pillarse los dedos. Para mí es un autor dualista. ¿Por qué? Porque el dualismo no se reduce al dualismo mente-cuerpo, ¿de acuerdo? En este caso, en la conciencia hay 2 momentos. El momento de noesis y el momento de noema. Digo momentos como puede decirle 2 atributos o dos aspectos, mejor, ¿no? La noesis es el acto de conciencia y el noema es el objeto pensado, ¿de acuerdo? Las cosas son cosas en tanto que cosas dadas a la experiencia, como tú muy bien has dicho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora aquí cojo mi teléfono móvil y la noesis es el acto de que hace mi conciencia de dirigirse hacia él y de percibirlo, y el noema es el objeto percibido. Pero fuera de eso no hay nada. Pretender ir más allá es pasar la frontera que Kant estableció muy bien entre el fenómeno y el noúmeno, de ahí la palabra fenomenología. Nos vamos al objeto en tanto que dado a la experiencia. Llamar objeto a otras cosas en la fenomenología no se contempla. Entonces la fenomenología se puede interpretar de muchas formas. Por ejemplo, Merleau-Ponty habla del cuerpo como principio. Yo no estaría de acuerdo con él, yo sería más en la línea de Husserl, que piensa que la conciencia está en el centro. Él diría, Merleau-Ponty, que francés, como su nombre indica, diría que el cuerpo es la puerta de acceso al mundo. Bueno, hay un debate interesante. Desde luego, el cuerpo es un privilegiado, pero también el cuerpo es un dato de conciencia. Me gustaría decirle a mí Merleau-Ponty. No sé qué me respondería él. Pues te agradezco muchísimo. Me has dado muchas pistas y ahora tengo que procesarlo porque... Bueno, yo soy profesora de secundaria también, de música. Sí, me lo dijiste una vez ya. Ah, sí. Y bueno, ya tengo que procesar esto, que hay mucho que ver ahí y ver dónde encajan estas cosas que yo he ido extrayendo, si es que encajan. Así que nada, te agradezco muchísimo, Óscar. Por supuesto que te enviaré mi trabajito, lo que haya hecho, que yo no sé si es un fin o un punto de partida, No le llames trabajito, llámale trabajo porque es trabajo, porque es mucho trabajo lo que estás haciendo, y si has conseguido conseguir fuentes, pues te felicito porque no, desde luego a mí no me han llegado. Yo soy muy
muy friki, ¿no? De investigar todo este tipo de cosas relacionadas con la conciencia y su relación con el mundo, que es el problema principal, ¿no? Claro. A mi juicio, que a mí me atañe como filósofo. Las gracias te las doy yo a ti porque me has dado más información también que yo a ti, No, porque no, no, charlar no. contigo es un auténtico gusto y un placer, y para cualquier otra cosa necesitas volver a entrevistarme, charlar, porque Sí, creo sí. que ha sido yo a veces que te he entrevistado a ti, pues me llamas y aquí estoy para lo que quieras, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo. Te enseñaré todo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Adiós. Chao. Adiós.